no había mucho, pero donde sí hubo ciertas información y que me encantaría compartírselo con ustedes, que es lo que pues, sucedía en los periódicos y en los diarios. ¿Qué es lo que decía, perdón, qué es lo que decían los diarios del movimiento estudiantil? Bueno, principalmente se daba, bueno, voy a leer un poquito esta parte porque es interesante. Los medios de comunicación fueron utilizados por el gobierno con el fin de manipular la información a su conveniencia y manejar los datos en favor suyo. De esta forma, usaron a la prensa para justificar los actos violentos perpetrados en contra del movimiento, un método para tener el control permitiendo la aparición y desaparición de periódicos según sea su contenido. Los medios de comunicación. Cuando yo empecé a estudiar este movimiento, este acontecimiento tan importante, me dio la curiosidad, porque acuérdense que el historiador es muy curioso y muy chismoso, y pues bueno, me dio la curiosidad de saber qué es lo que decían los periódicos y los medios de comunicación escrita del movimiento en Saltillo. O sea, bueno, qué es lo que decían más bien los periódicos locales del movimiento. Entonces, bueno, tenemos que primero mencionar que los medios no es algo que algo que no se sepa. Los medios estaban comprados por el gobierno. Ese famoso teléfono que tenían a un lado en los principales programas, que sabemos muy bien que ese teléfono era directo a las oficinas de gobierno, de que si decías algo te marcaban y tenías que cortar cierta información. Aparte que, bueno, les decían de que, ok, habla mal del movimiento, no hables del movimiento, simplemente haz que desprestígialos. O sea, ese era el objetivo principal de los medios de comunicación en México en el 68. Además de que periódico que hablara bien del 68, periódico que desaparecía, periódico que hablaba bien del gobierno, periódico que tenía mucho más dinero o apoyo del gobierno. Acuérdense que el gobierno apoya siempre esa parte de los periódicos, ¿no? De que entre mejorables o spots, tipo spots políticos, pero en periódicos era mucho mejor. Entonces, bueno, ¿qué pasa después de esto? Nada más déjenme le cambio de diapositiva. Bueno, el periodismo mexicano. ¿Qué es lo que pasaba con el periodismo mexicano? Bueno, el periodismo mexicano, como lo hemos estado mencionando a lo largo de la historia de México, lo que les menciono no es algo nuevo, no es algo nuevo bajo el sol, se ha caracterizado por el deseo de informar y cumplir con las órdenes del gobierno. Entonces, les menciono simplemente el teléfono famoso de Zabludovsky que tenía ahí, que todos veíamos y que todos sabíamos que ahí hablaba con el señor presidente. Es por ello que mucha de la información de los acontecimientos del movimiento estudiantil no fueron relatados en periódicos y o diarios de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Pero yo ahora sí que entrando a los archivos, porque yo para hacer esta tesis me tuve que meter bastante a fondo a los archivos del Estado y encontré bastante cosas muy interesantes. Entonces, bueno, Saltillo contaba con una hemeroteca que se le conocía como peluquerías, en las que se podían encontrar revistas como lo que les acaba de mencionar, la política, siempre, por qué, Life, entre otras. También mencionando el periódico del Sol del Norte, que era muy importante porque era de la cadena García Balseca, que al igual que los periódicos de esta época, obedecían a la voluntad del gobierno y del presidente. Sí, así era el sacerdote de la iglesia de Fátima, sí, muy importante también porque él tenía como que ciertos aires de revolucionario, y bueno, también creo que apoyó más este sacerdote que el mismo Catón como tal. Entonces, bueno, las imágenes se ven un poquito borrosas, pero igual con gusto les puedo pasar pueden pasarme sus correos y les puedo enviar las imágenes de los periódicos que encontré, al igual que el libro que yo escribí, para que puedan tener un poco más de información. Aquí nada más les voy a dejar algunas imágenes y les voy a contar un poco sobre ellas. Esto va a ser igual de manera cronológica desde julio hasta octubre. Me voy a saltar algunos días para hacer un poquito más dinámica